Tenemos nada más que a la espera del ingreso del señor Ábalos, Así es. que a cualquier momento seguramente se hará presente, porque él Seguro asiste que sí. con mucha regularidad, asiste y con una fructífera la tarea, asiste constantemente y da buenos aportes para el desarrollo del curso. Así que estamos acá a la espera. Es un curso especial. No quiero decir en qué consiste su carácter especial, pero en todo caso, ahora veremos en el desarrollo del curso en qué consiste este curso que se llama Literatura Latinoamericana número 3, que es parte del plan de estudios. Exactamente no sé si su calidad es calidad de obligatorio o de electivo, pero es este curso Literatura Latinoamericana 3. No indica propiamente el contenido, aunque por la numeración número 3 se entiende que es un libro de, digamos, de ciclos avanzados, ¿no? Para alumnos que ya tienen un dominio de la literatura hispanoamericana, con lo amplia que es. ¿Quién va a decir? Ni siquiera Luis Alberto Sánchez podría decir en este momento que él es especialista en literatura latinoamericana. Él, ilustre maestro sanmarquino, ya pasó a la eternidad, y su obra, de hecho, él tiene en 4 tomos, tiene una historia de la literatura hispanoamericana, la llama él, porque ese es otro primer problema que debemos afrontar. Algunos le llaman hispanoamericana y otros le llaman latinoamericana. Y en el último congreso de academias llevado a cabo en la ciudad de Sevilla, en Córdoba y en Madrid, ahí se comenzó a discutir un concepto que, bueno, está en discusión como todo concepto, el concepto de literaturas panandinas, imagínense ustedes, ¿no? Y con esta expresión panandinas se está queriendo referir precisamente a todas nuestras literaturas hispano o latinoamericanas, con la inclusión de la literatura española, la que se hace en español, porque en España también se hace literatura en otros idiomas, ¿no? La literatura catalense, la literatura de las diversas provincias que tiene España. Entonces nos encontramos en realidad con una literatura abierta, que creo yo lo que caracteriza las literaturas, para llamarlas latinoamericanas, en el contexto de nuestro continente. Es una literatura que nace por un proceso de implantación. Así nace nuestra literatura latinoamericana, como un proceso de implantación de algo que viene de España, como viene el idioma, como viene la religión, viene la ideología, etc. Con esa idea de que debe haber un rey y un virrey. Con esa misma idea viene primero al Perú y luego se extiende por todo el continente, ¿no? Esta idea de una literatura de primeras letras que comienzan a hacerse a partir ya de las condiciones en que se puedan publicar libros, ¿no? Libros, poemarios, novelas eventualmente, aunque esto de la novela también es otro fenómeno que recién en verdad se inicia en el siglo XIX. Así que estamos a la espera de nuestro directo interlocutor, el señor Ábalos. Esperemos que asista, que aparezca por ahí, y de esa manera quiero plantearle a él ciertas cuestiones. Vamos a utilizar de forma simulada, por cierto, y con el gran respeto que esto implica, vamos a tratar de simular una especie de diálogo platónico. En este caso sería un diálogo literario. Por ahí hay un libro que se llama Diálogos Literarios. Recuerdo haberlo tenido en mi biblioteca, pero como muchas de las joyas que perdí en los últimos tiempos, lo cual me hacía no un gran joyero, ¿no? Pero sí tenía muchas joyas que por estos azares de la vida he perdido, se me han extraviado, han sido víctimas de la polilla, o en alguna remodelación de la pequeña casa también se fueron
como libros, fueron inutilizados porque le cayó el agua, le cayó la suciedad y me he tenido que deshacer con él. Adelante, adelante. Así es, de 5 a 8, y la sesión, ya es un seminario en realidad. Es un seminario, lo cual supone, diríamos, que es un curso de alto nivel, ¿no? De alto nivel, no porque se desarrolle en un piso alto de una casa, sino porque los temas que se tratan aquí son temas que suponen ya un conocimiento mínimamente variado de esto que estamos llamando desde esta tarde nuestra literatura, literatura 316 simplemente, Universidad Nacional de San Marcos, hoy 15 de julio, fecha importante en el calendario porque recuerden ustedes que ayer, bueno, julio es el mes de la independencia, ¿qué más? Precisamente si no hubiera habido independencia, no estaríamos hablando de literatura latinoamericana ni hispanoamericana, seguiríamos siendo colonia de España para vergüenza nuestra, ¿no? Pero justamente el próximo año, esperemos que sobrevivamos, que lleguemos al 2021, estaremos celebrando los 200, bueno, celebrando yo creo que es una exageración, simplemente estaremos reflexionando si lo que hemos hecho en estos 200 años justifica el enorme esfuerzo que hicieron hace 200 años nuestros compatriotas de todo el continente para digamos, dejar atrás la condición de colonias o de virreinatos o de capitanías y asumir hasta donde fuera posible la condición de países, naciones, repúblicas. Todo este proceso se da a lo largo del siglo XIX. Como ustedes saben, comienza propiamente en 1808, de alguna forma propiciado por un acontecimiento europeo, como es la invasión napoleónica a España en 1808. En 1808, Napoleón invade con su ejército, creo que no va él directamente, sino su hermano José, dentro de sus planes monárquicos de expansión, de creación de un nuevo imperio, porque también en Europa han existido muchos imperios. Entonces Napoleón pasa, supuestamente con el propósito de atravesar España, no hay otra forma de hacerlo, atravesar España y llegar a Portugal, de donde Portugal siempre ha sido socio de Francia, creo, y de allí se supone que el ejército napoleónico iba a marchar hacia, con barcos por cierto, porque estos ejércitos incluyen también campañas en tierra, batallas, como también incluyen combates, es decir, enfrentamientos entre naves en pleno mar. Pero como ya sabemos por la historia ya sabemos que 1808 el ejército napoleónico invade España, especialmente el centro, Madrid, y el pueblo de Madrid da una lección heroica de resistencia, que no es la actitud del rey, que es más bien la de retraerse, no salir ahí diríamos, a entusiasmar, a acompañar, a liderar al pueblo español, sino que más bien acepta la presencia de Napoleón, acepta, digamos, acepta su derrota, deja de ser en la práctica el rey, ¿no? Y las tropas napoleónicas se enseñorean sobre esta ciudad tan importante que es Madrid. Pero ese suceso tiene una importancia extracontinental, porque a consecuencia de la invasión de Napoleón a España, que al pasar por España se queda en España y renuncia a sus planes de seguir hacia Portugal, se instala en España y convierte a España en una parte del imperio napoleónico. Entonces, oh paradoja, el gran imperio español se convierte en nada más que en parte, ¿no?, en un lugar, un territorio que pasa a depender del gran imperio napoleónico que Napoleón Bonaparte está, digamos, trazando, soñando, ¿no? A pesar que pocos años antes España, Francia había enarbolado
la bandera de la libertad, igualdad y fraternidad. Y la prueba de ello es que ayer se celebró un aniversario más de la llamada Revolución Francesa, ¿no? Que no sé hasta qué punto, por la consecuencia que tuvo, sin duda, ¿no? Por lo menos creó el principio de que todos los pueblos son independientes. Siguiendo Rousseau, como dice, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. En algo no le falta razón, por algo es un viejo zorro, con respeto de esta figura, pero es eso. Rousseau dice que los hombres tenemos derecho a la libertad y que esta libertad lógicamente se ve de una u otra forma recortada, normada. ¿Por qué? Porque los hombres como individuos también solamente somos solos, y si no nos ponen normas, si no nos ponen reglas, simple y llanamente la sociedad es un caos, ¿no? Entonces la invasión napoleónica hace posible que del otro lado del Atlántico, es decir, del lado de nuestros países continentales, ¿no? Haya una reacción a nivel de ideas frente a esta nueva situación. Resulta que el rey de ese gran imperio, de esos grandes virreinatos, de pronto ha cedido el poder a las tropas napoleónicas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? Entonces, ¿a quién debemos obedecer? ¿A España o a Napoleón? Se plantea esa disyuntiva en las cabezas de los ideólogos, en las cabezas de los hombres y mujeres pensantes de estos territorios donde nosotros estamos viviendo ahora de manera muy austera, 200 años después, y muchos de ellos se plantean la pregunta fundamental: ¿a quién debemos ahora pleitesía? ¿A quién debemos dar pleitesía? ¿A España o a Francia? A España ya no, porque España ya ha sido sometida por Francia. ¿Vamos a darle pleitesía a Francia? Tampoco, porque nosotros no somos parte de Francia. Francia ha conquistado a España, pero no ha dicho nada sobre las colonias, ¿no? Es el momento en que, primero, en España, el pueblo de Napoleón se rebela, perdón, discúlpeme, el lapsus, el pueblo de Madrid se rebela en contra de las fuerzas napoleónicas. Sale a las calles por las pocas y, digamos, y elementales armas que tienen a la mano, quizá un fusil, un cuchillo, una espada. El pueblo de Madrid entero sale a las calles a defender esta libertad sagrada que tenía en la cúspide de toda esta estructura. Tenía el rey, ¿no? En este momento no recuerdo el nombre del rey. No sé si es Carlos III o uno de los Felipes. Lo cierto es que este rey brilla por su ausencia. Y es el pueblo de Madrid, en el centro histórico de Madrid, que tengo el honor de conocer, ¿no? Ahí donde se da la gran batalla entre los soldados bien apertrechados del ejército francés y, en cambio, las fuerzas populares de Madrid, que salen ahí a defender. Todo esto lo ha pintado Goya en cuadros famosos. Se producen fusilamientos, escenas de horror, pero lo cierto es que por lo menos Madrid y otros pueblos seguramente también defienden el honor de España a mantener a su rey donde corresponde. Pero el rey parece que no está a la altura de la circunstancia histórica, y entonces el rey es capturado, llevado fuera. El hermano Napoleón asume en la práctica el poder de rey, y nosotros en Hispanoamérica, nuestros viejos antepasados, los hombres de los que descendemos hace 200 años, estamos hablando de 1808, ellos se plantean, ya el ambiente estaba movido, no por gusto. En 1780, suceso que hemos recordado en algún otro curso, ya Túpac Amaru II había tenido el derecho, no decir atrevimiento, no, el derecho de levantarse contra este maldito corregidor y desencadenar una gran rebelión
en todo el sur andino para hacer saber a los españoles que no tienen ningún derecho de habernos convertido en colonias, ¿no? De haberse apropiado de nuestros territorios, de mandar en ellos y encima de explotar a la gente como hacía el virreinato español. Es por eso que Túpac Amaru II, descendiente de los incas y recordando el sacrificio del Túpac Amaru I en las épocas de Toledo, entonces este magnífico patriota levanta una gran rebelión, una rebelión que se extiende por todo el sur andino, incluye Puno, quizá parte de Argentina, todo el sur andino está movido, está convulsionado por esta gran rebelión de Túpac Amaru II. También se cumplen 2 siglos de su sacrificio, 240 años, porque este ocurre en 1780. Estoy hablando solo porque no hay nadie más, pero yo sigo adelante nomás, ¿no? Bueno, entonces en 1808, no ha entrado nadie, en 1808, producida la invasión napoleónica, legítimamente, entonces los súbditos de todo el continente dicen, bueno, y entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Y ahí en ese contexto surge esta inquietud, las mentes pensantes sobre todo, por ejemplo, Vidaurre y muchos otros más, ¿no? Surge la inquietud de decir, bueno, si es que España en ejercicio de su derecho ha rechazado a Francia, porque Francia nada tiene que ver con España, a nosotros que somos originarios de estas tierras, también nos corresponde el derecho de insubordinarnos en contra de España. ¿Por qué? Porque España ha llegado acá a este continente y nos ha conquistado, nos ha dominado durante varios siglos, ha impuesto la figura del visorey, como dicen ellos, o el virrey, como diríamos ahora, ha impuesto la figura del vice o del visorey. Recordemos al célebre Toledo, por ejemplo, que recorrió todo el imperio incaico, y muchos otros, Abascal, qué sé yo, que son parte de la historia colonial. Entonces allí surge una inquietud en todo el territorio hispanoamericano. Las colonias, los virreinatos están convulsionados, no todos, ciertamente siempre hay élites, siempre hay gente pensante, mientras que lamentablemente también hay gente que no piensa y que prefiere vivir tal como vive, sin proyectarse un poco más allá de lo elemental de su vida, ¿no? Entonces comienzan las mentes pensantes y ojo, hay un pequeño detalle, ¿no? Y es que en la batalla de las fuerzas españolas, porque España tenía su ejército en su territorio, en las fuerzas de ese ejército español que lucha contra el ejército francés, allí están en calidad de generales, nada menos. En el más alto rango está el general San Martín y el general Simón Bolívar. Miren ustedes, ellos en ese momento, el uno era de Argentina, el otro era de Venezuela, sin embargo, por razones de subordinación, ¿no? Habían sido formados militarmente como miembros del ejército español y habían hecho carrera, y esa carrera era tan brillante que ambos, San Martín y Bolívar, habían llegado al alto rango de generales. Y yo no sé, me pregunto como curiosidad histórica, quizá pueda ser materia de una ficción para alguien que me esté escuchando, yo no sé si por ejemplo en esos años en que ellos combaten en el ejército español, en esos años 1808, 1810, luego, si se habrían encontrado ellos dos, eso sería tema, por ejemplo, de una ficción posible. Se produjo ese encuentro entre estos dos jóvenes generales. Creo que San Martín era un poco mayor, aunque tuvo una vida más longeva que la de Bolívar, que murió pues él brevemente a los 40 y tantos años, ¿no? Pero bueno, estos generales eran, como les digo, miembros del ejército español.
y habían ganado sus galones, habían ganado la alta jerarquía, seguramente porque habían luchado intensamente en este enfrentamiento que se produce entre Napoleón y España. Pero, como digo, el escenario geopolítico siempre es muy amplio. Entonces, en lo que había ocurrido en nuestras colonias es que comenzaron las insurrecciones, ¿no? Hay que tomar en cuenta en este periodo, 1810-1812, que la misma España, ¿no?, sobre todo la España de los pobladores, no los que tenían el poder, ellos también comienzan a decir, sí, efectivamente, los que están del otro lado del océano son tan miembros de este imperio como nosotros. En consecuencia, se provocaron las famosas reuniones en Cádiz, que es una ciudad a través de la cual se sale hacia América o se vuelve de América hacia España. Después hay un movimiento de renovación de ideas, sí, pues efectivamente no tenemos por qué tener oprimidos a los hispanoamericanos, ellos son hermanos nuestros, más bien los hemos explotado durante varios siglos, y ahí se instituyen las famosas Cortes de Cádiz, donde se hace el reconocimiento de los derechos que nos asisten a nosotros de estar en igualdad de condiciones que los europeos, que los españoles propiamente dicho, ¿no? E incluso creo un famoso peruano, no recuerdo en este momento el apellido, ¿no?, él llega a ser presidente de las Cortes de Cádiz, llega a ser a ese nivel, a esa Jáuregui llega a ese nivel de presidir las Cortes de Cádiz, donde se reconocen una serie de derechos. Haciendo un paréntesis, esos temas tan interesantes para los españoles, para nosotros y para el mundo, esos temas han sido novelados, convertidos en novelas históricas por el gran Arturo Pérez Reverte, ¿no? Pérez Reverte ha comentado, ha plasmado ese momento histórico en una novela, ¿no? Ahí voy a averiguar el nombre, y ahí en esa novela plantea esta idea de la igualdad entre los españoles, entre los hispanos, ¿no?, joder, como dicen ellos, y nosotros, los hispanoamericanos, que estamos en un plano de igualdad. En esa novela ambientada en Cádiz también hay un enfrentamiento allí, incluso parece que en ese enfrentamiento entre esa guerra, que es seguramente, dadas las circunstancias, creo que es entre los franceses, los que están ahí en las Cortes de Cádiz y no sé qué otros sectores, se puso un enfrentamiento y al parecer en esas circunstancias cae una bomba y destruye parte de la famosa crónica de Blas de Valera, que había servido como una gran fuente documental para la escritura que había hecho en su momento, en siglos del pasado, había hecho el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no?, autor clave en nuestras letras, y ahí se destruye al parecer estos originales, y por eso se ha creado también una especie de cuestión garcilasista, en la que se discute si Garcilaso escribió los comentarios reales realmente así, de su puño y letra, con su propio trabajo, o si no, o otros piensan que, disculpen la metáfora un poco dura, pero lo es, o como algunos llegan a plantear como que Garcilaso copió y pegó lo que decía Blas Valera, ¿no? Es otro capítulo de las letras hispanoamericanas que, como repito, se desarrollan en este contexto de agitación. Entonces, retomando el hilo histórico, ocurre que tanto San Martín como Bolívar reflexionan ellos, ojo, son militares, pero reflexionan y dicen efectivamente, creo que lo que nos corresponde a nosotros es renunciar al ejército español y más bien volver a América para formar los ejércitos libertadores. Así es como en momentos distintos, no recuerdo ahora la cronología,
pero en momentos distintos San Martín se regresa desde España, donde está, se regresa ¿a dónde? Se regresa al virreinato del Río de la Plata, al gran virreinato del Río de la Plata, que dicho sea de paso, en ese siglo XIX ya era más importante que el propio virreinato de Lima. ¿Por qué? Porque como se habían abierto las fronteras, entonces ya no había comercio monopólico, ya el Callao había dejado de ser el gran puerto por donde entraban y salían las riquezas que se llevaban, y ya también el Río de la Plata, a través seguramente del propio Río de la Plata que desemboca en el Atlántico, se estableció probablemente en Montevideo o quizá en mismo Buenos Aires, se establecieron nuevos puertos, y de esa manera, como repito, el Río de la Plata pasó a convertirse en un virreinato importante, señores, importante. Y no olvidemos, por otro lado, que mientras nosotros, los peruanos, bolivianos, ecuatorianos, colombianos también, en menor medida Chile, ¿no? Nosotros en el siglo de la conquista teníamos grandes culturas, ¿no? Basta con recordar al Tahuantinsuyo, basta con recordar al Imperio Azteca y otras grandes culturas, incluso anteriores al Tahuantinsuyo, que son fuente de orgullo hasta hoy de nuestra nacionalidad, ¿no? Entonces, estos generales, digamos, inspirándose en todo ese pasado de grandeza que había tenido nuestro continente, regresan San Martín, regresa Bolívar, no sé exactamente en qué momento, habría que rastrear la historia, pero regresan a sus países y con el sueño, porque es un sueño en ese momento, con el sueño de libertad a sus países, de romper definitivamente el vínculo que existe entre ese lejano imperio español que sin embargo nos ha tratado como si fuéramos sus esclavos prácticamente, o sus siervos, ¿no? Entonces ellos regresan ya con esa nueva mentalidad, ¿no? Y entonces a partir de 1810, ojo, estamos hablando de 1810, entonces ya todas son gestas, y para esto, como he dicho, la gran rebelión de Túpac Amaru II tiene un efecto incentivador, hace que ya la gente comience a plantarse la necesidad de romper la dependencia y arribar a la independencia, ¿no? Y tan es así que se dice que una de las decisiones que toma San Martín, José de San Martín, el gran general, es la de hacer una nueva edición de los comentarios reales del Inca Garcilaso. No sé en qué circunstancias no sé en qué circunstancias, en qué momento ni en qué lugar, pero se dice que entonces el general San Martín en algún momento de su vida habría leído los comentarios reales, y luego entonces ese mensaje inspirador, ese mensaje que hablaba de la grandeza pasada del imperio incaico, lo incentivó a él, y él mandó a sacar una nueva edición de un libro que probablemente ya no existían pocos ejemplares, ¿no? Y recordemos también, adelantando un poco los hechos, que cuando el general San Martín llega al Perú, una de las primeras cosas que hace es fundar una biblioteca nacional. No hay que olvidarse de ese dato, mis queridos señores. Él es el fundador de la Biblioteca Nacional que hasta hoy existe, y enhorabuena, que también pasó horas muy tristes, muy lamentables, cuando entre hermanos ya vinieron las guerras estúpidas, discúlpeme la expresión, pero eso es, las guerras de ambición que hubo entre estos países que en las luchas contra España habían estado hermanos, habían sido como hermanos, como compatriotas que lucharon en los mismos ejércitos, ¿no? En cambio, ya en la etapa de la independencia, cuando se supone que cada país debía tender al desarrollo, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a hacer juegos políticos, clases dominantes, y ahí es donde viene esta famosa guerra entre Perú y Chile, ¿no? Chile geopolíticamente se opone a que Perú y Bolivia
que había sido un solo país en el virreinato y antes del virreinato, se opone a que se junten y viene la guerra y Chile no tiene una sola incursión en el Perú, no. Chile de 1933, me parece que es, o 33, 39, ya había venido hasta el Perú